Bien. Teoría actual. Esta fue defendida por un grupo de investigadores, Hayes, Gordon y Fitzgerald, en el año 1960. Y aquí ya ellos llegan a la conclusión que la caries es una enfermedad multifactorial, que para que ésta se produzca tiene que intervenir varios factores. Entonces, reconoce tres factores importantes en la producción de la caries. Bien, entonces, principalmente dice que estos tres factores van a producir el inicio y el avance de la caries. Entre los factores tenemos tres componentes. Primero, el huésped. ¿Cuál es el huésped? El huésped es el diente, pero tiene que ser un diente susceptible. ¿Cuál es un diente susceptible? Un diente que está débil, tiene poco calcio, poco flúor y es rápidamente atacado por el proceso calloso. El agente, que es la flora patológica o patogénica, si usted quiere, o sea, existan microorganismos altamente virulentos para que se produzca. Y el tercer factor es el factor ambiente, o sea, el alimento, que el microorganismo tenga el alimento adecuado para poder nutrirse y producir la desmineralización del espacio. Siguiente. Ya, entonces vemos acá cómo se produce esta teoría actual. Formada primero comienza con la famosa triada ecológica, porque son tres elementos, triada ecológica. Entonces dijimos, diente susceptible, flora patogénica o patodóntica, y un sustrato adecuado. Entonces, la unión de los tres va a producir el proceso calloso. Incluso que ellos ya vieron en su estudio, en ese tiempo, estamos hablando de 1960, que había zonas que también celeste sin caries. En el estudio, lógico. Entonces se demostró posteriormente que el proceso carioso siempre se inicia primero en las fosas y fisuras molares y premolares. Y posterior recién van a aparecer las caries en las zonas y las caras libres, ¿cierto? Ya estaban llegando a la verdad en ese tiempo. Siguiente. Bien, seguimos avanzando en los años. Ya, miren, el 60 estamos aquí. Miren cuántos años duró. Estaba bien avanzada. A continuación, en el 78, otro investigador Gilbert reconoce esos factores, ¿correcto? Y aumenta uno más. Entonces, se habla de la tetrada ecológica, o sea, 4 factores. Igualitos que el huésped, un diente susceptible, incluso él considera que también la saliva interviene en ese proceso, del proceso calloso. La dieta patogénica, la dieta, como sustrato y alimento de los microorganismos patogénicos y el tiempo, esto es lo que él aumenta. ¿Y qué cosa dice en su investigación? Que para que el proceso calloso se produzca, se necesita un tiempo para que poco a poco vaya desmineralizándose el diente y recién se forma la caries. Entonces, esa es la conclusión que llega en este investigador. Siguiente. Seguimos avanzando en los años. Tenemos el de Koenig ya en el año 81. Koenig agarra y observa lo siguiente. Reconoce el huésped susceptible, reconoce los microorganismos patogénicos, reconoce el sustrato y reconoce el tiempo. Igual, de entrada ecológica, que uniéndose forma la caries. Y él también igual puede encontrar zonas sin caries. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son esas zonas sin caries? En el estudio que ellos hicieron son las caras libres, la cara vestibular igual y igual. No, porque lo primero que se cae son las molares y premolares, los surcos, y ahí vienen las caras interproximales, y al último, porque es más fácil la limpieza, al último se caen caras libres, vestibular, igual y oval.
constituida por el 95%. ¿Qué tenemos? Calcio, fósforo, magnesio, fierro, sodio, potasio. Sustancia orgánica, 1.8 nada más. Está constituido por proteínas y lípidos. 100% de agua. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hacen más resistentes en la zona superficial del espacio? ¿Cuáles son esos elementos? Más alto grado de mineralización, lógico. Si el diente está más mineralizado, tiene mayor cantidad de calcio, es más difícil que eso se caiga. Mayor concentración de flúor. Cuanto el diente tenga más flúor, es más resistente al proceso de derecho. Mayor cantidad de proteínas insolubles en la superficie del mar, o sea, proteínas que no se disuelven rápidamente. Calcio, fosfato, para ganar fuerza. Bien, ahora, acá van a ver la diferencia con lo que es el esmalte más atacado por la bacteria. El esmalte joven es un esmalte inmaduro, claro, todavía no ha terminado de mineralizarse. Es 70% de contenido mineral, nada más, 60%. Es menos duro, más permeable. La permeabilidad es la propiedad que permite que ingresen elementos al interior del diente y también en un proceso de desmineralización que salgan elementos importantes de adentro hacia afuera. Es la permeabilidad. Son moléculas grandes, no necesariamente chiquitas, son más grandes. Es más vulnerable al ataque ácido. O sea que entre su composición presentan cristales de carbonato patita, el cual se disuelve rápidamente. Con esas concentraciones, el esmalte joven es más fácil que sea atacado por el proceso cavitario. Disponibilidad de esmalte. El esmalte joven es más permeable que el anterior. Se deja pasar rápido el ácido. El flúor se da en la hidroxiapatita. La hidroxiapatita son los componentes del esmalte, ¿cierto? Los cristales de hidroxiapatita. Nosotros aplicamos flúor de una manera artificial, o sea, con el odontólogo, o por el mismo flúor que se encuentra en la salida, va a meter la hidroxiapatita y la va a transformar en fluorapatita, que es un cristal más duro, que soporta más el ataque ácido. La fluorapatita, la velocidad de disolución es menor, soporta más el ácido. Mejora la cristalinidad de la patita trabantina. ¿Qué cosa es la cristalinidad? La cristalinidad es la pureza del cristal. Así como le dicen, el agua mineral es bastante cristalina, ¿cierto? Porque es pura, no, la que sale de los manantiales, no tiene otros elementos. Esa es la cristalinidad. Es más estable y presenta pocas imperfecciones. ¿Cuáles son los factores que influyen en la distribución del material cristal? En primer lugar, la estructura de los cristales de hidroxiapatita. Los que tienen menor cantidad de calcio o fosfato son más vulnerables al ataque ácido. Dentro de su composición es importante los famosos fluidos molares. Y en un estudio se determinó el pH, y ahora yo bioquímica, el pH es el que va a determinar el pH es el que indica si un elemento es ácido, básico o neutro, de acuerdo a la numeración. Lo vamos a ver. Entonces, mire, cuando el pH baja a 5.5, o sea, ácido, la hidroxiapatita se disuelve. La hidroxiapatita. Pero cuando el pH baja más a 4.5, o sea, más ácido, recién se disuelve la fluorapatita. Es por eso que el cristal de fluorapatita soporta más el ataque ácido en comparación con la fluorapatita.
Ya se está completando el curso. Yo les he dicho que el curso es difícil. Mucho cuidado. Aumento de la resistencia de la zona de remineralización. Cuando se remineraliza una lesión superficial aplicándole flúor, esa zona se endurece y se conoce como nuevo material. ¿Qué características tiene este nuevo material? Tiene menos carbonato, tiene más flúor que va a dar dureza, es menos soluble al ataque ácido y sus dimensiones cristalinas son más grandes. Dentro de los factores que contribuyen al equilibrio de la desmineralización y remineralización, son dos procesos, lo vamos a ver más adelante, dos procesos que se producen. La desmineralización es cuando el diente pierde componentes importantes, elementos químicos, como flúor, calcio, potasio, ¿ya? Y la remineralización es cuando, mediante la saliva, dentro de sus componentes del flúor, remineraliza el diente, o también, como les dije, puede ser aplicado indirectamente por el odontólogo aplicando flúor, ¿correcto? Bien, entonces vemos ahí los factores que desestabilizan esa propiedad. La dieta que presenta placa bacteriana, ¿no es cierto?, que es peor, va a tener mayor cantidad de ácido esa placa. Hay reducción del flujo salival, disminuye la cantidad de saliva. Entonces, al haber menos saliva, hay menor detergencia. La detergencia es la propiedad de la saliva que tiene de limpiar rápidamente los restos de la boca y tragarlos. Entonces, cuando hay menor detergencia por menor secreción de saliva, entonces los restos se detienen un poco más y le van a dar más tiempo al microorganismo para que coma y nos mande ácido y nos produzca desmineralización del diente. Tiene poca capacidad tamponadora, esa es otra propiedad de la saliva. La saliva, mediante la inmunoglobulina A, tiene la propiedad de taponear la entrada del ácido para que éste no llegue hasta la pulpa. Y cuando hay una saliva ácida, lógico que la desmineralización se produce más rápidamente. Siguiente. ¿Cuáles son los factores, ahora lo contrario, cuáles son los factores protectores, los que protegen el diente? La capacidad tamponadora, niveles de calcio y fosfato altos, proceso de remineralización y aplicación de fluoruros ácidos. Acá vemos químicamente cómo se transforma la hidroxiapatita en fluorapatita, ¿no? Entonces, mediante dos oxidrilos se reemplazan por dos moléculas de flúor, F2. Bien. Esa es química, ¿no? Química. Bien, las características, a ver. La hidroxiapatita está formada por cristales en forma de varillas. Cortes transversales pueden tener formas hexagonales, o sea, con 6 caras. El cristal es la verdadera unidad estructural de la patita. En cambio, la fluorapatita se produce, lo que estamos viendo en la fórmula química, se produce por el reemplazo de los grupos oxidrilos bipolares, o sea, positivos y negativos, por iones de fluoruro, que son más pequeños. En cambio, la hidroxiapatita carbonatada, o sea, la que está presente en los dientes de los niños, vamos a ver la diferencia. La apatita carbonatada es menos estable que la hidroxiapatita pura. Los carbonatos juegan un papel importante en la maduración adamantina. A medida que el esmalte madura, el nivel de carbonato disminuye. Lógico. Entonces, conforme van pasando los meses, el diente joven se va remineralizando y entonces va a soportar más el ataque caneoso. Siguiente. Bien, miren esto. Vamos a ver qué elementos intervienen en la remineralización y la desmineralización. La desmineralización, o sea, cuando hay pérdida de iones importantes de adentro hacia afuera. A continuación vamos a ver el diagrama para que vean cómo se produce. Esta es la parte teórica primero. Vamos a ver cómo van a salir en el examen. No quieren entender, ¿no? Siguen perdiendo tiempo. Ahí lo vamos a ver. En la desmineralización hay un pH ácido, lógico, por eso desmineraliza el tiempo. Hay pérdida de iones de la capa superficial, destrucción de los cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita reacciona con los hidrogeniones a un pH
5.5. Miren, desde acá puedo sacar un montón de preguntas para el examen, ¿no? ¿A qué pH se produce la reacción de los hidrogeniones? Si no estudian bien, ¿qué van a contestar? Pasa, ¿no? Hay una conversión de PO4 fosfato en ácido fosfórico. En cambio, lo contrario, la remineralización, aquí, miren, ingresa de afuera hacia adentro iones que se encuentran en la saliva, flúor, calcio. ¿Y qué hacen esos iones importantes que entran dentro del diente? Van a recomponer los cristales parcialmente disueltos. O sea, los cristales que ya están completamente disueltos ya no se puede hacer nada, pero los que recién se están destruyendo se pueden reestructurar. Dentro de las características de los cristales parcialmente disueltos, en su proceso de destrucción va a pasar por dos etapas. Primero, se va a producir un grabado en la parte externa del cristal, luego, por tres etapas. Luego se va a formar un hundimiento que se conoce como horquilla y al final el cristal se rompe en dos. Siguiente. Se produce un pH neutro por la remineralización. Ya, acá está. Miren cómo se complica. Si yo les pido en el examen, ¿qué van a hacer? Bien, voy a explicar. Presencia de placa bacteriana, ¿correcto? Sale de solución. Tenemos la película salival. Entonces, el ácido, por un proceso de difusión simple, ingresa el ácido de afuera adentro del diente. ¿Y qué cosa va a hacer adentro? Los iones de hidrógeno disuelven los cristales de apatita. Lo disuelven, luego los fosfatos de calcio y las sales en solución salen hacia afuera. Y adentro del diente hacia afuera, desmineralizando. Cuando nosotros eliminamos la placa bacteriana, hacemos una dieta rica en proteínas, nada de ácido, se va a producir lo contrario, el proceso de remineralización. ¿Y cómo se produce el proceso de remineralización? Las sales de flúor que se encuentran en la saliva ingresan al diente y van a producir cristales reconstruidos. ¿Correcto? Siguiente. ¿Cómo es la dureza de la dentina sana? La dentina sana a 450 milímetros de límite ameno dentinario va a tener 70 ROC KHL de dureza. El cambio cerca de la pulpa, miren, ya va disminuyendo, solo tiene 20 ROC de dureza. ¿Cómo son los procesos ocurridos durante la caries? Primero, hay un reblandecimiento del tejido orgánico del diente, hay un cambio de color, puede ser blanco yesoso cuando es una caries superficial, puede ser marrón o puede ser amarillo, y una vez que se rompe, ingresan las bacterias, hay una invasión bacteriana. Siguiente. Caries de cemento. ¿Esto cuándo se va a producir? ¿No? Acá es cuando el paciente tiene recesión gingival, o sea, que la encía se baja, ¿no es cierto?, por una técnica, puede ser por técnica de cepillado muy fuerte, y va a dejar descubierto a la cavidad oral el cuello del diente, ¿correcto? Entonces es más fácil que el microorganismo ataque de frente el cemento, o sea, no tiene nada que ver, ¿correcto? Entonces, eso se produce a nivel de recesión gingival. Dice, en primer lugar, se desintegra una película orgánica, que es la que cubre esa superficie. Luego se inicia el ataque ácido y la desmineralización, que se va produciendo en capas paralelas. Aparecen zonas de clivaje, es como una invaginación, eso se llama zonas de clivaje, son términos nuevos, que pueden desprenderse porciones irregulares de cemento ya desorganizadas. Clínicamente no se puede detectar una lesión localizada exclusivamente en cemento, pues casi siempre está asociada a una lesión dentinal. Bien, entonces, esmalte ya, ¿cuántas cosas hay? Porque ya son las figuras. Ahí está el esmalte. Siguiente. Eso
primas del esmalte, la climatía, la histología, que se debe llevar, otras líneas, cosas. La dentina madura, miren los canalitos dentinarios. La forma del canalito que conoce esa forma, como S itálica. La S, la de nosotros es más cerrada, la de los italianos es más abierta. Por eso se conoce como S itálica. Siguiente. Ahí está la predentina y la dentina. Siguiente. Ahí están los odontoblastos. Siguiente. Cuando trabajamos ya en paciente y hacemos el tratamiento, se va a producir, ya que se expliqué en la práctica, una mezcla entre el polvillo dentinario, el esmalte de la dentina, el agua, y se va a producir el famoso barro dentinario. Ese barro dentinario tenemos que lavarlo y secarlo, porque si no, como ven ahí, ingresa dentro de los canalículos dentinarios y va a producir una infección. Siguiente. Acá ya es un corte de la dentina, ahí se ve la entrada de los canalículos dentinarios hacia abajo. Siguiente. Acá estamos viendo el tipo de caries, miren, esmalte, dentina, profunda y ya con proceso calloso. Igual al otro lado. Acá también, para que ya vayan conociendo, existen pues ya instrumentos más modernos. Lógico que esto ya lo puede tener uno en el consultorio. Entonces, tenemos los famosos detectores de caries. O sea, nos ayuda, aparte de la parte clínica, con eso nos va a indicar la presencia de caries en la pieza dental. Ya, acá miren, a la izquierda, clase 1. Es decir, la primera cavidad que tenemos que hacer es un tipo 2. Miren, son clase 1 antes, ¿no? Ya, ahí sigue el fotograma, tiene que marcarme toda la calocruzal, premolar y premolar. Y a la derecha tenemos clase 5, en la pieza 9. La clase 5 de placa es a nivel del cuello del diente. Clase 5 anterior, porque también hay clase 5 posterior. Siguiente. Ya, miren esa cavidad más grande, ¿correcto? Entonces acá tenemos caries dentinaria a la izquierda y a la derecha caries profunda, ¿no? Con mayor destrucción del tejido. Bien. Ya, para facilitar la presencia de caries, ¿no? Y que nos ayude en el diagnóstico, existen los famosos detectores de caries. Uno de ellos, por ejemplo, es la papaína. Es un detector que se saca de la papaya, ¿no? Y eso lo patentó Brasil, ¿no? Entonces, ustedes ya como el paciente hacen la eliminación de la carga. De repente al final queda un poco marrón, entonces quieren dilucidar si es caries o no es caries. Entonces se le echa una gotita de papaína y si pinta de rojo, todavía hay caries. Se echa, se deja 20 segundos, se lava, se seca bien y se observa. Entonces, es parecido para detectar placa bacteriana en periodoncia. También le dan una pastillita, lo pasa por los dientes, y eso recién le van a enseñar escupe, y donde hay placa bacteriana se pinta de rojo, ¿no? Si es de toxina, porque también hay otro que es de color lila, se pinta de lila. Entonces, igual es acá para la cara. Ya, y a la derecha, miren, clase 3, amplia. Miren la gran destrucción. Todavía no ha roto el borde incisal, entonces no es una 4, es una clase 3, amplia. Siguiente. Clase 3, ya, más pequeña. Miren la otra clase 3. Pieza 7 y pieza 8. 7 inicial y la 8 distal. La 8 es más grande, pero todavía no hay fractura del borde incisal, entonces clase 3. Siguiente. Ya, pásenme el otro. La anterior primera clase me hicieron las clases de clase 1, clase 2, o todavía no. Recién ahorita lo está haciendo de caries. Vamos a ver las características
clínicas de la calle, cómo se observa clínicamente los diferentes tipos de caries. Como vemos, ya aquí por ejemplo explican ya que la caries es una enfermedad biosocial, ¿no es cierto?, que está enraizada en la tecnología. Entonces, acá es importante conocer cuáles son las características clínicas de los diferentes tipos de caries. Caries de esmalte, una lesión incipiente, se va a observar de un color blanquecino, yesoso, sin brillo, que al examen con el explorador se acasa. Y aquí, ¿qué cosa hay? Hay pérdida de elementos de la capa superficial del esmalte. Para observarlo bien, previamente hay que secar con la jeringa triple a aire, secar bien los dientes y poder observarlo clínicamente. Darwin, viene un investigador en el 58, dice que este tipo de caries superficial no hay cavidad evidente, o sea, clínicamente no se ve la entrada, ¿correcto? Bien. Pero la superficie puede estar más áspera que el esmalte normal, como se comprueba con el explorador, ya le he dicho. La mancha blanca es detectada con mucha frecuencia en la zona gingival de las caras vestibulares de la corona, ¿no?, con mayor porcentaje. ¿Cuáles son las características macroscópicas, o sea, lo grande, de la caries del esmalte? Dice, una lesión en la superficie lisa del esmalte, o sea, una lesión cariosa superficial que se presenta en la cara vestibular lingualo-palatina, va a ser de la siguiente manera. Tiene la forma, o sea, en grande, macroscópicamente, una forma cónica, con la base ancha hacia el esmalte y el vértice hacia la altura. En esta forma. Vamos a ver después lo mismo. En esta forma. Pero cuando la caries se inicia en una fisura, el triángulo es al revés, ¿no? El vértice está hacia arriba y la base hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que ingresa el microorganismo por una entradita y después comienza a separarse y entrar por todos los candelículos y va a formar el triángulo. Son dos triángulos diferentes. Siguiente. Eso es macroscópicamente grande. ¿Cuáles son las características clínicas de la lesión inicial del esmalte? ¿Correcto? Tenemos pérdida de translucidez, o sea, cuando con espejo y la luz de la unidad reflejamos, no hay mucha translucidez de esa pieza que está en el proceso nervioso inicial. Hay aparición de una capa superficial frágil que puede dañarse al sombrear. Es por eso que cuando ustedes pasan el explorador hay que hacerlo despacito, porque si hacemos mucha presión, nosotros mismos podemos romper esa capa del esmalte. Y realizamos una diatrofia. Disminución de la densidad de la zona superficial. Posibilidad de remineralización cuando hay aumento de la resistencia. La caries es lenta, ya su nombre lo está diciendo. Si se permite que la lesión se extienda por la retina, el esmalte se irá socavando, o sea, se va destruyendo abajo, va produciendo un hueco, por eso se dice socavando, porque ya les expliqué, se compara con el socavón de una mina de los mineros, que los mineros rompen de entrada y después adentro, cuando ya están buscando el mineral, comienzan a echar, ¿no? Y ahí viene el nombre, socavón, acá se está socavando, está cayendo todo el esmalte y está quedando una zona hueca, que es fácilmente, con la mordida, que se fracture, se rompa un pedazo de vidrio. El colapso del esmalte sin ningún soporte puede dar lugar a una cavidad capilar, lo que estoy diciendo, y amplia, que se mantiene bastante limpia y no retiene fácilmente la agua. Bien. Características radiográficas. La vez más profundo lo van a llevar en radiología. Se observa como una imagen radiolúcida, o sea, oscura en la radiología. Presenta bordes irregulares, radiográficamente. Y el fondo de la cavidad es heterogéneo, o sea, está constituida por varias cosas, ¿correcto? Por microorganismos, por saliva, por detritus. Detritus son los restos alimenticios que quedan, ¿correcto? Bien. La caries incipiente, clínicamente, pasa desapercibida. Si es muy pequeña, sobre todo a nivel de las caras interproximales, puede pasar desapercibida.
se detecta en las caras interproximales de la nariz y se emplea la técnica, podemos emplear, ya te expliqué, puede ser la pélvica o también puede ser la desmordida, donde el paciente muerde la radiografía, coloca un papelito, muerde y al tomar la radiografía le salen los dientes superiores con los inferiores en contacto. Esa es la radiografía desmordida. Calle, ahora vamos avanzando, calle de quinario. Se observa cuando la calle llega a las estructuras subyacentes del esmalte. O sea, cuando ya atraviesa el límite amero del quinario, es el límite que separa el esmalte de la dentina. Puede ser profunda sin compromiso pulpar, cuando no presenta engrosamiento de ligamentos ventriculares. Porque dijimos que radiográficamente el inicio de ya una caries penetrante era engrosamiento del ligamento ventricular. Lesiones cariosas interproximales. Ya, este tipo de lesión se observa casi siempre en el punto de contacto o asiapical. Las lesiones pequeñas, precoces, se presentan radiolúcidas también, que se extienden a menos de la mitad del espesor de la dentina. Cubren esa porción nada más. Tiene forma de muesca. Las lesiones moderadas, cuando sobrepasan la mitad externa del esmalte, tienen forma de un triángulo con bordes lineales. Y cuando ya está avanzada la lesión, se observan áreas radiolúcidas a nivel del esmalte y se presentan en forma triangular. Acá estamos observando caries, dientes temporales, acá igual, todas las superficies lisas, coronales del diente, manchado, que no tienen las características de una cavidad o una lesión cavitaria, son clasificadas como dudosas. Podemos dudar en que es caries o no es caries. Está clase 1 más pequeña, acá también, clase 1, ven los surcos con lesiones cariosas en puntos de fosas y fisuras. Ya, miren, es caries en ese surco, pero también hay un poco de desmineralización en el surco central, ese color blanquecino y yesoso, ya se está produciendo desmineralización. Acá, caries bien separado en las dos fosas. Antiguamente yo le decía que para curar eso abarcaban todo, incluso rompían ese puente de esmalte en el centro, que es el que le da dureza. Ahora no, con el avance de la ciencia y con los materiales, con el composite, yo puedo hacer un triángulo en esta fosa y otro triángulo en la otra fosa, sin romper el tejido normal en el centro. Porque el material no va a reemplazar, el peor del composite no va a reemplazar la dureza del diente. También caries igual en el sur. También caries en el sur. Vale, posición dentaria es importante. Caries de la raíz, ¿no? Entonces reconoce dos tipos de lesiones de caries de la raíz. Lesión cariosa temprana, que puede ser una lesión con piso blando o coriáceo, que cubre la superficie pequeña, menor de 5 milímetros y no hay cavidad. Acá también clase 5, a nivel del cuello, avanzada, presenta piso blando. Áreas decoloradas, también presencia de caries. También esas amalgamas completamente pulidas. Y acá tenemos una recidiva cariosa, ¿no? en el lado izquierdo, alrededor de la protección. Están bien pulidas, bien hechas, son cavidades compuestas. La de acá, por ejemplo, esta es la famosa MOD, mesio ocluso distal, y la de acá es una cavidad ocluso lingual. OL, siguiente. Bien, ¿cómo se clasifican las caries? Y vamos a ver todo el mapa. Las caries se van a clasificar de acuerdo a 3 factores. Factor morfológico, o sea, esto se refiere a sitio anatómico donde se presenta, ¿no? O sea, caries en la cara vestibular, igual, palatina, ¿no? Y dinámico,
de acuerdo a la gravedad y la velocidad de avance, o sea, cómo avanza esa calle, si es una calle lenta o es una calle irrestricta, rápida. Y cronológica de acuerdo a la edad, ¿no? Calles de niños, adolescentes y adultos. Siguiente. Entonces vamos a explicar cada una de ellas. Las características oclusales, características basadas en la morfología, o sea, en la forma. Tenemos dos clasificaciones. Calles de tipo 1 se refieren a las calles que se presentan en fosas y fisuras y en las superficies oclusales, femorales, superiores. Y tipo 2 a las superficies lisas, de las que hay dos variaciones, interproximales y las cervicales ojivas. La otra clasificación basada en la morfología es la famosa, que ya la conocen ustedes, la famosa clasificación de Black, que clasifica en 5 grupos romanos. Clase 1, caras oclusales, temporales, superiores y inferiores. Clase 2, afecta a las caras proximales de molares y temporales, superiores y inferiores. Clase 3, afecta a las caras proximales de incisivos y caninos sin comprometer el borde incisal. Clase 4, afecta a las caras proximales de incisivos y caninos con compromiso del borde incisal. Y clase 5, afecta el cuello de todos los tipos. Bien, las calles la definen las características. Vamos a ver las características de todas las calles. Carie radicular predomina en pacientes de edad avanzada, porque ya se presenta recesión gingival. ¿Ven? Recesión gingival. Las superficies radiculares expuestas. Se inicia en las superficies mineralizadas del cemento y la retina. El grupo de 50 a 59 años de edad, casi el 60% tienen esta lesión. La flora bacteriana puede ser diferente a la que inicia las caries en el estómago. Ocurre muy frecuentemente en la superficie vestibular y lingual de la caries. Caries adamantina lineal, adamantina, o sea, caries del esmalte. Es una forma atípica de la caries, o sea, se presenta muy poco, eso quiere decir atípica. Ha sido observada en la división primaria, o sea, en los niños. Las lesiones predominan en las superficies labiales de los dientes anteriores y superiores. Se presenta en la región de la línea neonatal. Las lesiones son en forma de media luna. La causa, etiología, la causa son los trastornos metabólicos y la hipocalcemia transitoria. Clasificación basada ahora en la gravedad y avance. Tenemos caries irrestricta, el nombre nos indica que avanza rápidamente, y caries incipiente. Caries irrestricta es una de las condiciones clínicas más penosas. Lógico, da pena, ¿no? Observas a un niño y tiene pues 12, 15 caries, casi todos los dientes destruidos. Destrucción rápida e incontrolable de los dientes. Incremento de 10 lesiones cada año. Si es que no se trata de lógico, ¿no? Las superficies proximales y cervicales de los dientes anteriores pueden estar afectadas. Se observa con más frecuencia en la división primaria de los niños pequeños. Dentro de las causas de la etiología, factores dietéticos y fisiológicos que afectan la salud. Dentro de los factores dietéticos, eso lo van a llevar en infantil. Por ejemplo, tremendos errores a veces que cometen las madres, ¿no? Que le ponen mucho azúcar o le colocan miel en la tetina y el bebé está tomando. Termina de tomar su leche, ¿no? Y inmediatamente no le cepilla los dientes. Entonces, un componente de la lactosa, de la leche, el disacárido lactosa, va a fermentar a nivel del cuello de los dientes del bebé. Si es muy chiquito incluso, le van a enseñar en infantil, no se coloca cepillo, sino con gasas se va limpiando el diente por diente. Eso le van a enseñar en infantil. Pero si un niño tiene caries, entonces toma los dientes y se le Ahora vamos a verlo en la foto. Si ya están destruidas, hay que extraerlas, porque ya puede pasar un proceso de infección con procesos periapicales. Ya, caries incipiente, no hay cavidad ni cambio color. Clínicamente se observa una región opaca blanca,
Es mineralización superficial, pero no hay cavidad. Radiográficamente se observa como una imagen radiológica. Caries detenida, es una remineralizada. Presenta un color pardo, es de consistencia dura, se revierte por remineralización. Hay una inducción de radiación, induración, o sea, se pone más dura. Puede detenerse si hay cambios significativos en las condiciones ambientales de la zona. Caries recurrente, o lo que decimos también recidiva cariosa, es lo mismo. Es una lesión que se desarrolla en la interfaz, ya lo hemos dicho, de una restauración y la causa superficial. Su causa se debe a una susceptibilidad inusual al ataque de caries, una pobre preparación cavitaria, o sea, iatrogenia, que hemos hecho mal, o una restauración defectuosa, que de repente está muy alta, y hay retención de placa ahí, o una combinación de estos factores. Clasificación basada en la cronología, o sea, en la edad. Caries infantil, caries adolescente. Caries infantil se le conoce también como caries de chupete o caries de biberón. Se presenta durante los 2 primeros años de vida. Los 4 incisivos superiores son los afectados primero, y van a ver por qué. Por ser los más frecuentes bañados por la fórmula alimentaria, por la leche. Bueno, son los primeros que están. Se debe a una historia dietética inusual, como agregado de jarabe, miel o sucrosa en la fórmula. La acumulación de la leche alrededor del cuello de los dientes anteriores y la fermentación del disacárido lactosa contribuyen al proceso calioso. Caries adolescente, ¿a qué grupo pertenece eso? A los que están en el grupo de 11 a 18 años. Lesiones en dientes y superficies que son relativamente inmunes a la caries. Hay una abertura relativamente pequeña en el esmalte con extenso socavado. Penetración rápida en el esmalte y extensa complicación de dinámica. El rápido avance de la lesión no permite una respuesta de la pulpa, con poco o nada de dentina circular. Como avanza tan rápido, no permite que se defienda. Caries, otra nueva. ¿Cómo vamos? Caries por xerostomía. Estoy con ustedes. ¿A qué personas presentan estas caries por xerostomía? Los que están sufriendo de cáncer. Las radiaciones que le dan para el cáncer, ¿no?, produce lesión de caries. Y esa se conoce como caries por xerostomía. Es una complicación común de la radioterapia y las lesiones de cáncer bucal provocadas por la radiación. Proviene del griego ceros, seco, estómago, boca. Entonces, disminuye la cantidad de saliva en la boca cuando le aplican esos rayos por el cáncer. Entonces, al haber poca saliva, no hay nada que englobe esos microorganismos y sean tragados. Se quedan ahí y comienzan a atacar el organismo. Estos pacientes desarrollan caries irrestrictas. La xerostomía va acompañada por cambios mayores en el flujo salival y un cambio hacia una microflora más cariogénica. Las lesiones de caries aparecen ya a los 3 meses después de haber comenzado la xerostomía. O sea, a los 3 meses de haber comenzado la radioterapia, se inicia el proceso carioso. Puede ser causada también, ojo, por otras causas, como tumores en las glándulas salivales. ¿No? También se presentan en las glándulas salivales maxilar, sublingual, parótida, un tumor, no sé. Obstruye el conducto y no sale saliva, eso hay que operar. También enfermedades autoinmunitarias, drogas anticianobogas. Drogas anticianobogas son las que producen también disminución de la cantidad de saliva o por una enfermedad prolongada. Caries proyectada, esto es importante, se presenta a nivel del cuello de los dientes. Puede comprometer la pulpa, puede estar cubierta por encía y no hay compromiso pulpar. Caries penetrantes, alteración a nivel del ápice radicular, bueno, eso ya es evidente. Lesiones radiolúcidas circunscritas, como granuloma o quiste, o también pueden ser diseminadas, como es la celulitis. Bien.
bacteriana, B, dentina desmineralizada, C, dentina esclerótica. Eso es una dentina que se forma a manera de defensa. ¿Qué cosa es la esclerosis? La esclerosis en los canalitos dentinarios es el cierre de la luz de los vasos. Se va esclerosando los canalitos dentinarios. ¿Para qué? Para que la entrada sea menor y no entren tantas bacterias. Entonces, es un elemento de defensa, la dentina esclerótica. Y la dentina secundaria se va a producir, está la E. ¿Dónde se va a producir? Ya en la pulpa. Pero para que se forme ahí, donde está la E, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber retracción de la pulpa. Deja ese pequeño espacio y ahí se forma la dentina secundaria o de reparación, que vendría a ser como si fuera un callo, cuando se fracturaba un hueso, soldaba ahí, y ahí ya evita que ingresen los microorganismos. ¿Qué lado ocupa? Por donde ingresó la caries. Ahí le borro el dibujo, esta es una caries de clase 5 en nivel del cuello. De repente, entrando por mesial, está afectando el cuerno mesial. Bien. Ya, ahí están los famosos triángulos, miren. A es una caries que se inicia en fisura. Ahí está la entradita, por ese punto entró la caries, y después, conforme avanza y atraviesa el límite alveolo-dentinario, el límite entre el esmalte y la dentina, lo conocía también como umbral del dolor, porque ahí hay sensibilidad, ¿correcto? Ya entran las bacterias y después se van metiendo por todos los canalitos y van a formar el triángulo, ¿correcto? En cambio, cuando es en una superficie libre, o sea, aquí podría ser vestibular, lingual y operatina, el triángulo es al revés. Gran entrada por la parte de la superficie y de ahí van entrando directamente a la cámara. Bien. Ya, ahí estamos observando. Arriba, ¿ven? Miren bien cómo van entrando las bacterias en los canalitos. ¿Ven? Es una clase 5 también. Siguiente. Carga radicular. Ya, esta más avanzada también. ¿Ven? Miren cómo han subido arriba. Ya, y ahí se ve clarito cómo están entrando por los canalitos. ¿Ven las líneas? Están entrando por los canalitos dentinarios y ya se están acercando abajo, se están acercando a la punta. Es una caries clase 5 profunda. Ya, acá también estamos viendo el esmalte, siguiente, progresión hacia la dentina. Caries interproximal, esta es una mesio-cruzal, siguiente. Ya. ¿Cómo se presenta el porcentaje de las lesiones cariosas? Aquí el investigador Mayer en el 79 presentó los periodos de avance lento de la caries y el avance rápido. Entonces, miren, va subiendo y dentro de los dientes primarios el mayor porcentaje de presencia de caries es en el grupo etario de 4 a 8. Y ahí baja y vuelve a subir ya la caries adolescente en el grupo etario de 11 a 18 años. Esto es estadística, 11 a 18 años. Vuelve a bajar un poquito y a partir de los 55 a los 65 años se presenta la caries radicular a nivel del cuello. ¿Por qué? Por recesión. Ya, están los canalitos, ¿ven? En forma de S itálica y ahí está la entrada del canalito dentina. ¿Por qué? Porque hay dolor en la dentina. ¿Quién me dice? Por los filetes nerviosos. Ah, Por los filetes nerviosos. por los filetes nerviosos, correcto. Pero vamos a ponerle nombre. ¿Cuáles son esos? Son las famosas fibrillas de Tobis, que son las prolongaciones protoplasmáticas de los odontoblastos que están en la pulpa. Esa es histología, ya lo llevaron. Tendría que decirle yo todo. Entonces, ¿para qué aprenden algo y después se olvidan? Entonces, las fibrillas de Tobis son las que van a dar el dolor en esa zona. Bien.
Ya, lo que me preguntaba el delegado. Miren la necrosis, el cambio de color, dientes de leche, un niño, ¿no? Está central, lateral. Pero miren arriba el central. ¿Qué es eso que está arriba? ¿Quién me dice? A veces cuando llega una madre con un niño, no tiene mucho conocimiento, ¿no? Le dice, ay doctor, fíjese, mire, tiene acá una tetita acá arriba, ¿no? Ya, ¿qué cosa es eso? Ah. ¿Cómo? ¿Bolsa periodontal? No, bolsa periodontal sería acá abajo, al costado, acá arriba, a la altura de la raíz de ese diente. Es una fístula. Ya está infectado el diente, ¿no? Y está avanzando el proceso. Si eso sigue, madura, revienta y por ahí sale materia. Esa es una fístula. En la pieza, si es de adulto, sería la 8. Siguiente. Esto hay que tratar. Ah, se extrae, claro, ahí se extrae. ¿Y qué dijimos? Eso les van a enseñar, pero para contestarle su pregunta. Ahí, para que no se cierre el espacio, ¿qué les dije que se colocaba? Un aparatito que se llama, infantil, mantenedor de espacio. Se colóquese ahí, pero no permite que los dientes se junten y se va observando. Entonces, como uno sabe la cronología, les voy a poner el ejemplo. De repente tiene 6 años. Esos dientecitos de leche los va a cambiar a qué edad. Todavía no lleva eso, ¿no? Los cambia a 2, 8 años. A los 8 llegaré los permanentes. Entonces, vamos observando. Cuando ya ve que va a evolucionar el diente permanente, a los 8 años, recién se saca esa. Entonces, eso se conoce como mantenedor de espacio. Miren la descripción. Miren, esa sería una caries irrestricta. Caries irrestricta. Digo que las caries irrestrictas son las caries que avanzan rápidamente, ¿no? Es una situación clínica penosa. Dicen, ¿por qué? Porque es lógico, da pena, ¿no? Ver a un niño tan chiquito con todo su diente perdido. Y dentro de la etiología, o sea, la causa de eso, dijimos, problemas dietéticos. Entonces, para que el niño no llore, ya, a la tetita le echan un poco de azúcar. La madre dice, ya no me fastidia. Pero, por falta de conocimiento, está perjudicando al niño. Hay que ponerle bien, azúcar, bastante, ya, que se duerme, que no fastidie. Y lo deja ahí, hasta el otro día. Entonces, no hay limpieza. Dijimos que el componente de la leche, el disacárido, lactosa, es la que va a producir la desmineralización del diente. Sobre todo a nivel del cuello de los dientes, en los 4 incisivos centrales y laterales, porque son, como dice en la teoría, son los que primero son bañados por la leche. ¿Perfecto? Entonces, si no se hace la limpieza, no necesariamente con cepillo, si es muy chiquito, se hace con gasa. Agarra vitamina. No, la gasa viene con bloxitos cuadrados y se va limpiando diente por diente para evitar ese problema. Ahora, importante que ustedes aprendan a reconocer este tipo de lesiones y poder clasificarlos de acuerdo a esa situación. Otra cosa que ustedes pueden cambiar es la famosa caries proyectada. A veces hay lesiones en la cara palatina a nivel de la fosa palatina, ¿no? Entonces, como viene el rayo así, se observa que está encima de la pulpa, pero es por proyección, no es que la caries ha ingresado a la pulpa. ¿Y cómo podemos determinar que no ha ingresado? Que es una proyección y que se conoce como caries proyectada, es porque no hay ningún problema en la raíz. No hay engrosamiento del ligamento periodontal, no hay nada. Entonces, es una caries proyectada. Otro que pueden equivocarse ustedes es en caries incipientes que de repente se encuentran muy por debajo del punto de contacto. Entonces, clínicamente
no puede ser detectado de una manera definitiva. Entonces, para eso acudimos nosotros a nuestra radiografía, nuestra radiografía periódica, para poder determinar si hay presencia de caries o no en las caras interproximales del cráneo. ¿Listo? Ahí queda claro. Ahí también, otra descripción. Pieza, ya es duro. Ahí está con su abrebocas para poder terminar. Pieza 7, 8, 9, 10. ¿Ah? Caries, claro, 7, 8, 9 y 10. Ya es un paciente más grande, ¿no? Tiene sus caninos. Si tiene sus caninos, ¿qué edad tiene este paciente? Claro, 11 años y medio. Correcto. El canino evoluciona a los 11 años. Este paciente puede tener 12 años. Siguiente. Ya, ven, lo del niño. Está dando la leche, ¿no? Para verificar los cuidados que tiene que llevar. Ya que va a ser el niño, los cuidados que tiene que llevar. Eso ya lo vamos a profundizar en odontología infantil. Listo. Bien, miren la descripción. Igual, 7, 8, 9, 10. Acá, en la clase 1, en molares. Con su abreboca, ¿ves? Es importante para poder tomar la foto y hacer el examen. Siguiente. Ya, miren la descripción. Superiores e inferiores. Pero los centrales, laterales, igual, arriba y abajo. Acá, miren, ya es más, miren, molares, ahí no hay premolares. Molares, incisivos laterales, miren, ¿cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grandes siguiente. Ya, lo que yo les digo, ¿ven? Claro, ahí está, mira, los dos, fístula. Ahí todavía está en un comienzo, ¿no? Ahí todavía no ha terminado de madurar el proceso. Cuando ya el proceso madura, hay presencia ya de pus, y eso ya revienta y por ahí drena. O sea, ingresa, las bacterias destruyen los tejidos, esmalte, dentina, entra en la pulpa y sigue avanzando y llega al ápice. Y de ahí la infección comienza a salir, ¿no es cierto? Atraviesa el hueso y ya está chocando con el encía, ¿correcto? Entonces va a seguir, entonces hay presión, hay dolor. Entonces, si eso no se trata, comienza a madurar el proceso, van muriendo los componentes, se produce la pus y abre ahí, rompe por la presión y comienza a drenar materia. Acá, igual, también tiene caninos, 12 años más o menos, ¿no? Igualito, los dos centrales con ese problema. Bien. Acá lo estamos viendo, dijimos, por emisión. ¿Qué tipo de emisión es esa? ¿Directa, indirecta o mixta? ¿Ah? Dijimos que había una sola zona que se podía observar con visión mixta. Esa es visión mixta. Se puede ver directa, yo estoy acá atrás del paciente, puedo verlo directamente y con el espejo puedo verlo indirectamente. Sumamos los dos, visión indirecta. Con el espejo, retrayendo el carrillo y observamos las lesiones. Ya, acá se terminamos. Tratamiento de caries radicular, CR. Ahí está el odontopediatra observando al niño, ¿no? Con sus guantes, ¿no? Sus elementos de bioseguridad. Ya, ahí sí creo que ya terminamos. Ahí terminamos.